Ha llegado el momento de dejar las cosas claras. Tenemos que ser realistas. Parte 1. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo, o más bien en estos dos vídeos, porque ya habréis escuchado en la introducción que esta es la parte 1 de la reflexión total, la parte 2 se subirá mañana mismo, y en esta primera parte me quería centrar en lo que se puede ver en el campo. Bueno, ya os lo voy a decir yo, en la línea defensiva, la línea del centro del campo y la línea de ataque. Lógicamente va a tener algo más de profundidad que simplemente haber dejado estas tres cuestiones aquí simplemente puestas en la mesa y que os diga, no, que son muy malos estos y muy malos estos. No, lógicamente cada línea prácticamente tiene su letra pequeña, podríamos decir. Y pues las tres en conjunto pues forman más o menos pues lo que estamos viendo en el campo, ¿no? Y en la segunda parte, en el vídeo de mañana, tocaré más temas algo más ajenos a lo que se ve en el campo, que son absolutamente claves también. De hecho, casi son a veces más importantes que lo que se ve en el campo, porque lo que se ve en el campo simplemente es un reflejo de otra serie de cuestiones que se pueden entender que ocurren fuera o que ocurren en las cabezas de los futbolistas o en la preparación de partido, todo ese tipo de cosas. Ya digo, mañana mismo saldrá ese vídeo. Y en este caso quiero dejar constancia de la gravedad ahora mismo del Real Madrid. Y no me voy a meter en proyecto, que eso es ya un punto todavía mayor, todavía más grave, porque no es una cuestión de saber que estás dentro de un túnel, sino el no saber cuándo ese túnel se va a acabar, cuándo vas a acabar viendo la luz. Creo que eso es lo más grave, en realidad, de esta situación. Pero voy a centrarme en el corto plazo, que podríamos decir, que es en esta misma temporada. Y es que madridista toca ser realista, o sea, no queda otra, o sea, tenemos una serie de fallos en esta plantilla, en la confección, en muchas cosas que iré a tocar en este vídeo, que lo siento mucho, pero nos hace incompatibles con creer que se pueda realmente ganar la Champions. Cuando hablo de ser realista, me refiero a esto. Yo creo que en Liga sí que podemos volver a agarrarnos a ella y poder competirla, ¿vale? No sé hasta qué punto ganarla. Al final no sé incluso si querría o no ganarla, porque al final ves más o menos cómo se está conduciendo esta directiva desde hace unos años, y al final ves cómo el Madrid, ganando la Liga, igual se siguen perpetuando una serie de cosas que no van a cambiar y que deberían cambiarse de manera urgente para que realmente el equipo pueda competir en los próximos años, ¿no? Pero venga, pongamos que en la Liga pues más o menos la encaminas y por lo menos la compites. Luego estás en esa horquilla de entre 1 y 3, 4 puntos, que ahí ya pues pueden depender muchas cosas, ¿no? El siguiente clásico, por supuesto los arbitrajes, la suerte o no suerte que puedas tener con las lesiones, algún partido concreto en el que el balón no entre y sea clave que ese balón entre en esos partidos específicos, pues porque justo has jugado antes que el Barça y quieres meterle presión, o al revés, el Barça ha ganado un partido muy importante y te mete presión de esa manera, todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero voy a ir con los motivos por los que creo que es importante ser realista y entender que la Champions es poco menos que un milagro. O sea, va a ser una cuestión absolutamente utópica el hecho de creer que podamos competir en Europa. Y voy a dar una serie de motivos, no tienen por qué necesariamente estar en orden, ¿vale? Pero voy a dar una serie de motivos. El primero de todo, por ejemplo, la línea defensiva. La línea defensiva es una línea defensiva que no da ningún tipo de seguridad. Y cuando una línea defensiva no da ningún tipo de seguridad, el resto del equipo lo nota. O sea, no es solo que sí con balón, que sí, no. Sin balón, la capacidad para ganar duelos, para ser autosuficiente, es muy importante. Y es evidente que ahora mismo el Madrid está lejos de esa situación. El Real Madrid ahora mismo tiene a sus seguramente 5 mejores piezas defensivas o lesionados de manera crónica. Es decir, no solo están lesionados, sino que lo más normal es que cuando vuelvan a estar bien puedan estar más pronto lesionados que no estarlo. Entonces, eso es con algo que tienes que contar. Tienes a Mendy, a Militao, a Rüdiger y a Carvajal. El otro es Alaba, pero bueno, Alaba no lo termino de contar porque en cuanto a pieza defensiva, en cuanto a ser realmente una seguridad que te pueda dar este jugador en la línea defensiva nunca ha sido. Siempre ha sido un jugador pues que te da aporte con salida de balón, con ese tipo de cosas, con momentos puntuales de jerarquía, un buen golpeo de balón, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero en cuanto a ser capaz de, en un partido importante, enfrentar a un rival duro realmente y decir, vale, tranquilos porque tenemos a Carvajal,
tenemos a Mendy, tenemos a Militao, tenemos a Rüdiger, eso no lo decimos con Álava, ¿no? Entonces, los mencionados son con diferencia las mejores piezas defensivas que tiene el equipo. Y los sustitutos, pues son Carreras, que no es Mendy, Asencio y Huijsen, que bueno, Huijsen respecto a Rüdiger y Militao a día de hoy, pues hombre, yo creo que no hace falta ni comparar, ¿no? A nivel individual respecto a enfrentar a un delantero, antes podías ser dominante, antes podía partir tu plan del hecho de que Militao o Rüdiger se encargan de Lewandowski, tranquilos. Militao y Rüdiger se encargan de Haaland, tranquilos. Ahora te enfrentas al delantero del Elche y dices, uy, este contra Huijsen, entonces la diferencia es absolutamente sideral, ¿no? Asencio, bueno, Asencio sí que tiene buenas condiciones en ciertas cosas, pero a nivel de concentración o de lectura táctica, incluso de experiencia, pues lógicamente no está a la altura de Militao o de Rüdiger. Y luego en el lateral derecho, ahora mismo estamos viendo a Valverde, creo que Valverde a nivel defensivo es peor que Carvajal, o sea, al final Carvajal es un lateral súper compacto, que conoce perfectamente el oficio, que tiene esa maldad bien entendida del defensor, y Valverde no tiene ese tipo de cuestiones, ¿vale? Es muy bueno a nivel físico y tal y cual, pero Carvajal es un punto superior. Y ya no te digo respecto a Arnold. Si Arnold es el jugador que acaba jugando de lateral derecho, pues está claro que respecto al Carvajal que hemos estado viendo, o incluso al Fede Valverde de ahora, pues absolutamente medio un abismo entre la línea defensiva que hemos tenido antes y la línea defensiva que tenemos ahora. Luego pasamos al centro del campo. Y es que el centro del campo, cuando decíamos de que teníamos ganas que viniese Xabi Alonso, era precisamente porque sabemos que los centrocampistas que tenemos tenían mucho potencial, pero que necesitan de ayuda, necesitan ayuda desde el punto de vista táctico, necesitan esa táctica, pero los jugadores han renunciado a ella. Entonces, ahora mismo tenemos a unos jugadores que físicamente ni siquiera se imponen en los momentos en los que el partido requiere de físico, porque el físico no es solo una cuestión de quién es más alto, más fuerte, más rápido, es una cuestión también mental. Cuando muchas veces se habla de intensidad, no es intensidad física, es intensidad mental, es el estar más cerca del rival, es el estar por delante del rival, el recibir el balón y saber qué hacer con el balón antes de que el rival te pueda defender. Si yo soy un escuchimizao en el centro del campo y tú eres un absoluto atleta, tú eres un Tchouaméni, ¿vale? Pero si yo antes de recibir el balón sé dónde voy a sacar el balón jugado, tú, por muy atleta que seas, no me vas a poder robar el balón, porque yo lo he soltado, yo me he anticipado a ti. Si tú eres un atleta espectacular, pero cada vez que recibe el balón tiene que controlar 2 veces para dar un pase, yo, por muy chiquitito que soy, voy a estar mucho más cerca de ti. O incluso mis compañeros van a estar más cerca del jugador que va a recibir posteriormente el balón porque no lo has podido soltar al primer pase y has tenido que controlar 2-3 veces. Y eso lo estamos viendo especialmente con Tchouaméni. Es una cosa absolutamente aberrante. Yo no sé qué le ha pasado a este jugador, porque este jugador, cuando lo vi en el Mónaco y los primeros meses, te podría decir, en el Real Madrid, yo decía, Ancelotti se está quejando del trabajo con balón de Tchouaméni. Para mí es al revés. A mí me gusta más Tchouaméni con balón que sin balón. Sin balón, creo que defensivamente, especialmente a nivel de lectura defensiva, creo que tiene ciertas carencias. Y creo que lo último que puede ser un pivote es un dejado. Es un tipo que no mira a su espalda. Y eso lo hemos estado viendo con Tchouaméni. Pero es que ahora con balón es una absoluta nadería. Entonces, eso del centro del campo. Luego la delantera. Si el resto del equipo ya de por sí no está compensado, como estoy diciendo ahora, y los centrocampistas no son tampoco centrocampistas aguerridos, podríamos decir, porque si estás jugando con Bellingham y Güler de interiores, al fin y al cabo son, entre comillas, por lo menos lo visto hasta ahora, son mediapuntas reconvertidos, pero no solo mediapuntas reconvertidos, es que son jugadores de 21 y 22 años. Es lógico, más allá de las cualidades que tengan, que no tengan capacidad para entender ciertos momentos de partido, para leer lo que en cada momento necesita el partido, más allá de lo que les acompañe en la línea defensiva y lo que les acompañe por delante en la línea de atacantes, e incluso el plan de partido que pueda tener desde la pizarra del entrenador. Más allá de eso, los propios jugadores, pues es evidente que no es lo ideal ir por Europa con jugadores de 20-21 años que encima son mediapuntas reconvertidos. Sobre todo si el resto del equipo no te acompaña, porque si tú metes a Bellingham y Güler quizá en el centro del campo del PSG con todo lo que rodea al PSG, pues a lo mejor el PSG sigue siendo competitivo. O sea, yo pongo un ejemplo con Vitinha. La gente quiere traer aquí a Vitinha para que juegue como en el PSG. En el PSG juega de pivote. ¿Vosotros creéis que el Real Madrid va a tener un pivote como Vitinha?
Para tener un pivote como Vitinha tenéis que estar absolutamente todo el equipo conjunto, porque evidentemente las funciones defensivas de pivote no te las va a dar Vitinha. Entonces, especialmente cuando el partido no lo tengas tú bajo control y estés a expensas de lo que hace el rival, vas a sufrir en esas especialmente acciones defensivas, repliegues y todo ese tipo de cosas. Claro, cuando tienes el balón es un absoluto lujo tener una Vitinha de pivote, pero esto no es una cuestión de trasplantar un jugador de un ecosistema a otro y que todo florezca, no. O sea, cuando tú trasplantas a un jugador, lo que tienes que trasplantar también es su contexto, o si no, darle un contexto diferente. Si tú traes a Vitinha para ser interior, te digo, vale, va a haber cosas que no te va a dar respecto a lo que sí daba en el PSG, con la libertad que le daba ser el jugador que ofrecía todas las líneas de pase desde el pivote, porque al final estás más cerca de los centrales, estás, se podría decir que más liberado que los interiores, incluso para esa recepción de balón. De hecho, por eso Toni Kroos se lateralizaba o venía un poco más al centro, porque es donde más cómodo puedes recoger el balón. Pero aquí en el Real Madrid tendría que jugar seguramente de interior y te daría unas cosas, unos aportes que no te daría en el PSG, pero sin embargo estaría renunciando a algunos que sí que te daba en Francia. Entonces, ese tipo de cosas las tienes que medir. Pero como digo, la línea delantera, el trabajo defensivo de la línea delantera es absolutamente básico y no lo tenemos. Tenemos o vagos discontinuos, que a veces casi es hasta peor, porque es peor el hecho de que mis compañeros piensen que yo voy a hacer una determinada acción de manera rutinaria, como cuando se da un pase de memoria, ¿vale? Tú ves de repente un jugador que de repente le da un pase a la valla publicitaria y dices, pero a este tío, ¿qué le pasa? Bueno, le pasa que en el automatismo que tienen ellos creados, ese pase de memoria efectivamente es lo que tiene que hacer. Está ganando tiempo, está ganando espacio, porque sabe que ese jugador, normalmente suele pasar con los laterales, va a estar en el punto en el que yo le estoy dando el pase sin necesidad de mirar que él esté ahí, ¿vale? Para eso están los automatismos, para eso está la organización ofensiva, para eso está la táctica, para eso está el entrenamiento. Es absolutamente obvio. ¿Qué pasa? Que si efectivamente el lateral no hace lo que debe hacer, al final el que quedas mal eres tú, porque has dado un pase a la valla publicitaria. Entonces, eso pasa un poco también con los delanteros. Si yo estoy en plan de partido y sé que este delantero tiene que presionar a esta zona y en cuanto este presiona esta zona, yo puedo presionar al otro, pues claro, yo voy a presionar al otro anticipando que mi compañero va a presionar, pero mi compañero no presiona. Entonces, a ese jugador que ha dejado libre, yo también estoy dejando otro libre porque el otro jugador, porque todos son afectados por todos, cuando tú tienes el balón y cuando no lo tienes, el otro jugador al final ha quedado libre y de esa manera su compañero también se ha movido en consecuencia a ese primer movimiento. Entonces, todo es una cadena, un dominó, un acordeón, como lo queráis decir. Y el acordeón se empieza a romper ya desde los puestos de ataque, desde Mbappé de manera constante a Vinicius de manera inconstante, porque sí que tiene sus rachas a nivel defensivo, que sí que te aporta lo que te tiene que aportar, pero no es de manera consistente, no es durante todo el partido ni mucho menos. Y ahora mismo el Real Madrid y el fútbol actual, el fútbol de 2026, te demanda un trabajo defensivo desde los delanteros que los nuestros no lo tienen. Y estos son motivos desde el punto de vista de lo que podemos ver en el campo, de lo que los jugadores nos ofrecen y nosotros podemos valorar pues ese tipo de cuestiones, ¿no? La indefensión que tenemos con nuestra defensa, la falta de táctica por parte de los centrocampistas, falta de táctica y de experiencia de ambas, en realidad es la falta de capacidad defensiva de unirse al equipo como si fuese un bloque de los delanteros. Eso también ofrece una imposibilidad manifiesta al entrenador a la hora de poder manejar ciertos jugadores en base a la táctica, porque igual el otro día contra el Benfica, el equipo ponte que demandaba que Mbappé cayese a la derecha o que partiese de la derecha, porque de esa manera rompías el plan de Mourinho. Ponte que es así. Claro, ¿vas a mandar a Mbappé a la derecha? ¿Va a dejar Mbappé que le mandes a la derecha? Es que eso es una de las grandes complicaciones que tienes a la hora de juntar estrellas ofensivas. Es una cosa que me he cansado de repetir y repetir antes de que viniese Mbappé, antes de que quisieras fichar mismamente a Haaland o lo que sea. Me da igual. En el momento en el que tú ya tienes un par de estrellas ofensivas como tienes con Vinicius y Bellingham, que era ese caso, pues no tienes que meter a una tercera. Por mucho que sea buenísimo, por mucho que te ofrezca muchísimo, no, porque se te está complicando el tema a la hora de organizar de mejor manera el equipo. Tú ves a cualquier equipo
de los que realmente ahora mismo están preparados para ganar la Champions, y ves que, lógicamente, también van a ser jugadores que te van a poner sus caritas cuando salgan de ciertos partidos, pero tienen mucha maniobrabilidad a la hora de el entrenador elegir qué jugador pongo y en qué posición lo pongo, en qué rol, en qué momento, y eso el Real Madrid a día de hoy no lo tiene, y esa es la realidad. Y como digo, estos son los motivos que se ven dentro del campo por los que hay que ser realista. La segunda parte del vídeo irá mañana y ya voy a tocar otra serie de cuestiones que lógicamente se ven reflejadas en el campo, pero que son cuestiones más, digamos, de la preparación, del manejo, de la gestión del partido y de todo lo que tiene que ver con la preparación del mismo, con ese tipo de cosas desde el punto de vista mental, en fin, cosas que son absolutamente claves también en el fútbol, que muchas veces se pasan por alto, porque al final lo que importa es lo que se ve en el césped, pero para que un equipo acabe rindiendo en el césped, luego fuera de él tiene que hacer una serie de cosas y tienen que conjuntarse una serie de cuestiones que yo creo que en este caso están yendo en nuestra contra y que, ya digo, irá en el vídeo de mañana. Y eso es todo. Si os ha gustado este vídeo, dejad un like, suscribíos si no lo estáis, si os ha gustado este vídeo o algún otro que hayáis visto antes si no lo habéis hecho todavía, os animo a que lo hagáis. Dejad en los comentarios qué opináis sobre esto, si vosotros también pensáis que hay que ser realistas o por el contrario pensáis que no, que yo creo que hemos visto cosas más difíciles a lo largo de los años y que perfectamente este equipo puede acabar compitiendo en la Champions si se dan una serie de cosas que sí que son precisamente realistas pensar que se pueden dar. En fin, lo que queráis ya sabéis y nos vemos en el siguiente vídeo.